Nuevos contratos con la ARS estatal SENASA que revelan millonarios pagos fijos o capitados a favor de clínicas, médicos o prestadores de servicios de salud salen a la luz. CDN tuvo acceso y la Greca se hace eco de documentos que muestran inconsistencias en la suscripción de estos contratos, como son la falta de criterios para establecer los montos y la posterior supervisión. Además de, también hay informalidad en la formulación de los llenados, que muchos de ellos aparecen a manos. Hay representantes o firmas que no coinciden con el mismo documento. Estos contratos verificados por CDN y la Greca muestran también que hay contratación de servicios distintos a los que ofrece el proveedor, o simplemente que no cuentan con la infraestructura adecuada. El Ministerio Público ha reiterado que continúa ampliando la investigación de este caso de corrupción que envuelve más de 15,000 millones de pesos y que mantiene bajo medida de coerción a unos 10 imputados. Pero antes vamos a poner en contexto el tema. Bienvenidos a un nuevo episodio de En la Greca. En esta oportunidad colocamos en ebullición el tema SENASA, que ha mantenido en vilo a toda República Dominicana desde los primeros días del mes de diciembre. Hay un grupito que pasó las Navidades estrenando cárcel. Iba a decir que pasaron las Navidades estrenando las parras. Sí, sí. Y podríamos decir que son los primeros en esa cárcel, específicamente cumpliendo medidas de coerción por temas de corrupción, de los casos que esta nueva administración del Ministerio Público ha estado manejando desde el inicio del gobierno del presidente Luis Abinader. Este caso de SENASA ha suscitado mucha, podríamos decir, ira y molestia en la sociedad dominicana, a tal punto que llevó a manifestaciones que teníamos muchos años que no veíamos a la gente en las calles manifestándose. Este caso volvió a renacer, vamos a decir, en la gente, es el fervor de salir a la calle a protestar por algo que entiende que no está bien. Es que el nivel de indignación en realidad es alto, porque estamos hablando de un derecho fundamental de la salud de personas que no tienen esos recursos quizá para ir a un centro médico privado y tiene que, ¿verdad?, auxiliarse en el régimen subsidiado, y entonces ve a este grupo de personas que son políticos en los que tú pones confianza, que si bien no le diste un voto directo, pero sí indirecto, y que te traicionan de esa manera. O sea, ¿quién va? El que juega con tu comida, con tu salud, por Dios. O sea, eso, además de que es un caso de su tipo que no habíamos visto en la historia reciente. Corrupción en la salud, en el sistema de salud. Sí. Y que apuntaba y vulneraba los derechos de los más vulnerados, valga la redundancia. Exacto. Es decir, personas con enfermedades catastróficas, personas con enfermedades degenerativas, eran la mayoría de los que se veían afectados por no poder recibir la medicación adecuada o la cobertura para un servicio de salud. Entonces, además de esos, los adultos mayores y niños también se vieron muy afectados por este caso de corrupción. ¿Y tú sabes lo que es desestabilizar una de las pocas instituciones que funcionaba y que garantizaba... Y que tenía confianza. Exacto, y que garantizaba un derecho, como tú dices, a los grupos más necesitados? O sea, a llegar hasta ese nivel, concho, caramba. O sea, eso es lógico que motive, no digo yo, protestas en el Palacio de Justicia como vimos. O sea, poco ha motivado. Definitivamente ha sido un caso que ha movido todas las filas de los sentimientos de distintos ámbitos, la clase política, la clase empresarial, el sector religioso. Recientemente el discurso de los obispos se fundamentó en hacer algunas críticas importantes a lo que ha acontecido alrededor de SENASA. Lo cierto es que este caso ha iniciado una etapa de judicialización. Hay unas 7 personas que están guardando distintos niveles
de imposición de medidas de coerción. Hay quienes están cumpliendo prisión preventiva, otros tienen arrestos domiciliarios. Sin embargo, hay una etapa del proceso que ha aperturado unas nuevas expectativas. Ha sido el anuncio del Ministerio Público de que trabaja en la estructuración de una edición 2 de este caso, un 2.0 del caso Senasa. Y por consiguiente, en días recientes, es bueno destacar, se generaron algún nivel de opinión importante sobre la base de que no habría la intención de continuar con esta segunda investigación. Eso llevó a la Procuradora General de la República, Jenny Berenice, a hacer la mención y a hacer la afirmación de que ellos están trabajando y que oportunamente el Ministerio Público estará presentando la edición 2, la segunda parte del caso Senasa. Mientras tanto, esta primera etapa del proceso está en una fase, al momento de la realización de este episodio, en una fase de presentación de apelación por parte de los que cumplen las medidas coercitivas. Ellos están apostando a que un juez de una corte de apelación, o jueces en este caso de esta corte, pues le varíen la medida de coerción. Como dijimos al principio, algunos con prisión preventiva y otros con arresto domiciliario, lo que indica que el caso todavía tiene una etapa importante por avanzar hasta que el Ministerio Público pueda depositar la acusación formal. Recordemos que además de la prisión preventiva, el caso fue declarado complejo, por lo que el Ministerio Público tiene el doble del tiempo que establece la ley para el depósito de la medida de acusatoria, de la acusación formal, mejor dicho. Entonces, mientras tanto, recordemos que también que de los 10 implicados en este caso de corrupción en Senasa, 7 son los que están en cárcel y 3, porque acordaron con el Ministerio Público, recibieron una medida coercitiva diferente, que es el arresto domiciliario. Esto no lo salva de seguir en el proceso judicial. Exacto, esos acuerdos que también criticados, muy criticados. Muy criticados. Concho, hay quienes dicen, tú delinques, vas y voy a pedir perdón. Y delatas. No, y pido perdón también, ante el Ministerio Público. Pido perdón, delato y doy un chin de los dinero y ya. Y ya, y estoy bien, ¿verdad? O sea, que eso pudiera quizá motivar a que esa práctica entonces se convierte en algo habitual, pero no es un recurso que solamente utiliza la justicia en el país, sino también en otras naciones. Pero hay que recordar, ¿verdad?, de quiénes estamos hablando. Estamos hablando de Santiago Jacín, es director del Senasa, que como todos saben, cumple prisión preventiva, 18 meses en la cárcel de Las Parras. Con él, Gustavo Enríquez Mesina Cruz, también Germán Robles Quiñones, ex director jurídico, el consultor jurídico de Senasa, también cumple prisión preventiva, y con ellos, entre los 10, pues están también algunos que son del sector empresarial. Está Eduardo Ruiz de Estrella, que cumple prisión domiciliaria, está en su casa. También en su casa está la empresaria Cinti Acosta Ascensión. También está Ada Ledesma, está en prisión. Está en Najayo. O sea, la Heidi, única creo que Heidi, no recuerdo si Heidi. También está Heidi Pineda Perdomo, que es otra empresaria, que está en prisión domiciliaria. Y bueno, estos que tienen la medida un poco más relajada, por decirlo así, son los que están... Quizás de ahí es que va a salir el 2.0, ¿verdad? O sea, esos que están en la casa son los que le están, vamos a decir, apoyando al Ministerio Público en su proceso de investigación. Están aportando datos que no quizás van a dar por sí el expediente y la parte investigatoria, pero que faciliten el camino y que allanen el camino para el Ministerio Público poder construir un expediente acusatorio lo suficientemente robusto que, en dado caso, los jueces consideren, ¿verdad?, luego de tener en sus manos el expediente y las argumentaciones tanto del Ministerio Público como de los imputados, pueda decidir si hay condena o no. Me gusta la palabra robusta, porque yo no quiero escuchar más la palabra blindada. De verdad que los blindados... Vamos a darle esa a Jenny, que venga con una nueva, Camacho, porque de verdad... Mira, ay, sí, que el expediente está blindado. Se cayó. Bueno, sí, perdóname, pero si es en base a lo que hemos visto con otros casos de corrupción, entonces, qué barbaridad. Hemos querido hacer esta especie de introducción amplia porque estaremos compartiendo en el episodio de hoy
un trabajo muy amplio, muy profesional y con una investigación pues a mucha profundidad de la que CDN ha sido testigo, ha sido partícipe tras la obtención de documentaciones que son claves en esta fase de investigación. Son documentos no conocidos en República Dominicana, son documentos a los cuales solo nuestra estación de televisión y todo este equipo que forma parte de esta de la Greca pues ha podido verificar. Y entonces estaremos viendo ahí operaciones hasta ahora no conocidas de SENASA durante los últimos años, por lo que el episodio de hoy tiene un carácter muy importante e interesante en todo este recorrido, ¿no? En toda esta evolución que está llevando este caso. Y que recomendamos que se queden ahí pegaditos para que puedan descubrir de qué se tratan. En unos momentitos estaremos pues dando a conocer, revelando estos contratos que, como tú dices, pues hemos tenido acceso y que habría que ver si estarían formando parte, ¿verdad?, de esta operación 2.0. Es algo que hay que esperar más adelante, pero en su formulación pues dejan muchas cosas que ver. Podríamos decir que signos de alerta, ¿no?, suspicacia en su formulación y muy similares a esos contratos de la primera parte de la investigación de SENASA y por los cuales ya tenemos un grupo pues que está enfrentando un proceso judicial. Pero hay que decir también cómo operaba esta supuesta red de corrupción a lo interno de SENASA, ¿no? Habla de que ellos pues adulteraron y falsearon estados financieros, que se creó una contabilidad paralela. Ustedes recordarán que incluso cuando pues se dio a conocer las primeras informaciones sobre este caso en los programas de investigación periodística, que fue lo que revelaron esta bomba, por decirlo así, pues se hablaba de esto, de cómo ellos se valieron de un sistema de contabilidad, vamos a decir, ficticio, para pues vulnerar todo el proceso de control que en sí llevan las instituciones, la alerta que había emitido la CISARRIL, que es uno de los órganos de control en principio, y bueno, todo esto que surgió pues cuando se dio a conocer este caso que ha lacerado la salud de los dominicanos. Pero hay mucho más de cómo pues funcionaba este entramado según el Ministerio Público. Así es interesante. De todas maneras, todo evidencia que hubo una falta de supervisión previa en los organismos de control. Pues por más que se quiera explicar que tal vez esta estructura a la que se le imputan hechos ilícitos pudo haber sido lo suficientemente sabia para conocer de debilidades, se entiende que los sistemas de control fallaron, porque no estamos hablando de que una o dos prácticas pudieron haber sido aprovechadas. Es que fue toda una estructura para desfalcar un sistema que funcionaba con sus deficiencias, pero en ese aspecto no tenía ningún tipo de cuestionamiento en cuanto a desviar fondos o a mal administrar sus fondos o a adueñarse de sus fondos, y por consiguiente el deterioro del sistema. Tanto así que el gobierno dominicano se vio en la obligación de tener que asistir con la entrega de unos 15 mil millones de pesos, de unos 17 mil que eran del IDOPRIL, fueron transferidos al SENASA para que pueda continuar operando, porque ya como entidad pues no disponía de los recursos fruto de esas malas acciones que hicieron sus anteriores administradores. Y recordemos también que el nuevo director del Servicio Nacional de Salud del Seguro Nacional de Salud ha garantizado la estabilidad del sistema. Eduard Guzmán, y que ha insistido en que la población puede estar tranquila y que va a recibir la atención médica adecuada y las autorizaciones. Esto a pesar de que luego de esta situación el acceso al servicio ha estado un poco más complejo, vamos a decir, para los pacientes tener acceso a las autorizaciones, a los medicamentos. Antes tú llegabas a una farmacia y en fracciones de segundo tenías la autorización y el medicamento. Ahora los pacientes están tardando hasta 1 hora y media
para que la entidad aseguradora certifique ciertamente que tú eres que están buscando el medicamento y pueda hacer la entrega. Es que precisamente, excusa de Medrano, según la acusación del Ministerio Público, la solicitud más bien de medida, precisamente ellos utilizaban autorizar de manera ficticia. O sea, parecía real. Exacto. Tiene lógicamente que resentirse el proceso ahora. Sí, claro. Son las consecuencias que estamos sintiendo. Es una realidad. Pero es que ellos, pues, habían autorizaciones, exageraban incluso los tratamientos hasta de cáncer. No. Y a un paciente que le dieron una quimioterapia sin ser real. Yo recuerdo que leyendo el expediente, en un momento leí una parte donde decía que se habían autorizado Papá Nicolaus a hombres. Entonces, eso que generó un gran también, tú sabes, fervor y movimiento de la gente, porque decía, pero ¿cómo así? Pero mira, en medio de esas declaraciones que ofreció el director de SENASA, es bueno destacar que los partidos de oposición han jugado un papel importante, haciendo advertencias y haciendo denuncias de lo que ha acontecido. Y en días previos a esa afirmación, el partido Fuerza del Pueblo hizo un señalamiento. Había dicho que la entidad tenía situaciones financieras difíciles, habían advertido de una situación financiera difícil porque adeudan a muchos de sus prestadores. Y eso ellos, bueno, lo justificaron sobre la base de que no se le estaba pagando oportunamente a los prestadores de servicio del Seguro Nacional de Salud. Posterior, el Partido de la Liberación Dominicana estableció también, mediante una denuncia, que el SENASA lo que está haciendo para disminuir el déficit es entonces reduciendo la capacidad de servicio. O sea, si vas a un centro médico, si vas a una farmacia o a un prestador, pues te limitan, por consiguiente no están ellos erogando fondos por la prestación de ese servicio y por consiguiente no los están gastando. Entonces de esa manera el déficit se ve inferior, lo que indica que serían dos advertencias importantes porque esto iría en detrimento de los usuarios, de las personas que están afiliadas básicamente al régimen subsidiado, que es el que más impacta en la población de menos ingresos económicos. Tal vez el régimen contributivo pues ya tiene un tratamiento diferente, toda vez de que esa cápita, no, ese aporte permanente no afecta la disponibilidad de esos recursos que requiere el ciudadano. Hay que ver en qué nivel, como tú dices, ese hoyo que se le hizo al SENASA no va a perjudicar también la parte del régimen contributivo. Porque como tú yo creo que se manejaban de manera diferente. No, debe ser así para poderlo mantener a flote, pero la preocupación de la oposición en este caso es válida, porque tampoco... Claro que puede ser una medida efectiva. Bueno, tenemos un déficit, vamos a paralizar los servicios, sí. No vamos a gastar para poder recuperararnos. Pero y mientras tanto, y la salud siempre, el de abajo siempre sufre. Pero al final entiendo que no debería ser así, porque al final la gente siempre sigue teniendo dolencias. Salvo que sean situaciones de esas que pueden esperar, pero en situaciones de emergencia tú no puedes decir que me va a paralizar los servicios. Porque entonces, ¿quién se hace cargo de ese caso, de esos casos? Sí, es que la red pública lamentablemente ya está configurada para que usted esté afiliado a una ARS. O sea, te dan el servicio y si no tienes el seguro, pues no es que no te prestan el servicio, pero se te hace un poquito más complicado, más complejo poderte prestar el servicio de salud. Si lo hacías con el régimen subsidiado, pues se le cargaban los costos, los valores, se le cargaba a la ARS y la misma ARS también hacía pagos de diferencia a los médicos que te atendían. Esto no quiere decir que los hospitales estarán cerrados, esto no quiere decir que los médicos no estarán dando consulta. Lo que está afectando es la práctica, ¿no? La manera en la que ellos operan. Que si tú tienes que realizarte una analítica o un estudio y ese estudio tiene algún nivel de cobertura con relación a tu tarjeta o a tu carnet del seguro, pues si esa cobertura no está disponible o si ese cliente, que en este caso es el ARS estatal, es moroso con el pago, pues por consiguiente el prestador te estará poniendo algún nivel de retranca para poderte prestar ese servicio. Pero
no es que los hospitales van a cerrar, son dos cosas muy, muy alejadas, muy distintas, porque probablemente pudiera generar algún nivel de preocupación en la gente o de confusión. No voy a los hospitales porque ya el SENASA no funciona. Entonces, te va a seguir recibiendo el servicio como quiera. Exacto, ¿no? Ojalá. Bueno, se le puede prestar, ¿no? Pero no con el nivel de eficiencia, digamos, que corresponde. Pero va a recibir el servicio, quizá con un poquito más de dificultad. Y con menos control y todo eso. Pero al final, porque lo importante, yo te decía ahorita del tema de las recetas, ¿verdad? Y fue una experiencia que me pasó, y yo pertenezco al contributivo, ciertamente. Pero yo no voy a dejar de ir a una farmacia a buscar los medicamentos que necesito, porque al final lo necesito y tengo mi seguro y para eso está. ¿Tuviste que esperar una hora para que te... 1 hora y media. 1 hora y media en la farmacia. En la farmacia, o sea, para que me llegara la autorización. Y al final yo decidí irme y hacerlo en otro momento, porque gracias a Dios el medicamento que andaba buscando no era para uso inmediato o no tenía la urgencia necesaria. Pero imagínate una persona que necesita un medicamento para allá, que tenga que esperar 1 hora y media. Entendemos el proceso, entendemos que estamos en un proceso en el que las autoridades tienen que ser más precavidas porque ya tienen un antecedente muy reciente y hay que cuidarse, pero 1 hora y media esperando un medicamento, sin más nadie frente a ti, no te dice mucho. Es difícil. Evidentemente que el Seguro Nacional de Salud va a requerir de estrategias, heroicas para poder, por lo menos, mantenerlo a flote durante todo este proceso que, al parecer, pudiera ser aún peor, pudiera ser aún mayor. Es de lo que hemos estado hablando desde el principio. Hay unos contratos a los que ha tenido acceso CDN y que vamos a desglosar a continuación. Estos contratos salen a la luz en momentos en que el Ministerio Público ha dicho que pues amplía las investigaciones en torno a una versión 2.0 de SENASA, y habría que ver si estos contratos pues guardarían relación con esta fase de la operación o no, porque pudiera ser o no. Lo que sí tenemos a mano ahora es lo que CDN ha podido pues adquirir, que son estas contrataciones con varios centros médicos, con varios prestadores de servicios de salud, con serias situaciones de inconsistencias en su formulación, en la forma en que están concebidos, pues que es para llamar la atención. En esta prisión aguardan 7 de los 10 primeros imputados de haber atentado contra la salud de 7 millones de afiliados al SENASA. El resto lo cumple en sus casas. Pero no bien se digiere la desalmada maniobra de corrupción que malversó 15.900 millones de pesos entre 2020 y 2024, según el Ministerio Público, cuando salen nuevos indicios de que la estructura podría tener un alcance mayor. Esto de acuerdo con las inconsistencias que se develan en una serie de contratos capitados o de pagos fijos con la aseguradora de salud estatal a los que CDN tuvo acceso y que van desde la falta de criterios para establecer los montos fijos y posterior supervisión, informalidad en su formulación hasta con llenado a manos, representantes y firmas que no coinciden en un mismo documento, contratación de servicios distintos al que ofrece el prestador, que no funcionan o que simplemente no cuentan con infraestructura adecuada. Las ARS tienen 3 formas de contratar a los prestadores de servicios de salud, es decir, a los establecimientos de salud. La primera forma que establece esa normativa es mediante servicio prestado. La segunda forma de contratación que establece la normativa de los contratos de gestión es mediante el pago de un per cápita. Un per cápita es un precio por cabeza, una prima por cabeza, por afiliado. La tercera forma de contratación que establece la normativa es mediante un paquete, por un precio. 2 de estos contratos obtenidos por CDN ya forman parte del expediente inicial. Del resto no se conoce si hay investigación en curso. Se trata de las empresas del Este y Kersum, vinculadas a Eduardo Rita Estrella, quien cumple prisión domiciliaria. Una adenda de fecha 27 de octubre de 2021 al contrato original de 2016
indica que Kersun amplió los servicios hasta alcanzar los 500,000 afiliados y que SENASA pagaría un per cápita de 130 pesos para un total mensual de 65 millones de pesos, sin que se encontrara documentación alguna del criterio para seleccionar ese monto y una auditoría forense comprobara que apenas 21,000 afiliados recibieron servicios según el Ministerio Público. Del Este, otro centro de salud de primer nivel del grupo RID y representada por el estadounidense Fred Oscar Inver, firmó el 13 de octubre de 2022 un contrato que inicia con 150,000 afiliados a 130 pesos por cada uno, tanto del régimen subsidiado como contributivo. En una primera adenda de abril de 2023, entre otros puntos, se cambia de representante por Maridania Salas Frías y se modifica la forma de pago. En una segunda adenda, a enero de 2024, se eleva la cantidad de afiliados a 300,000 con vigencia hasta enero de 2025. Con esta y otras empresas a las que hacen alusión los fiscales como Pharmacar, el grupo RID manejó cerca del 1,000,000 de afiliados pagados por SENASA a 130 pesos cada uno, incluso los del régimen subsidiado, mientras que la Red Pública de Salud los pagaba a 19 pesos. Una muestra del daño de ese sistema de pago capitado a las finanzas de la aseguradora estatal. Desde que inició el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo, en septiembre del 2007, se dan casos de fraude. Mientras yo estuve en la CISARRIL, nosotros recibimos varias denuncias de ARS, de médicos, cobrando procedimientos que no habían realizado. La repartición de contratos capitados con similares signos de alerta parecería abarcar otros prestadores de servicio de salud. Unidad de Terapia Física Dr. Figueroa, ubicada en el sector Don Bosco, Distrito Nacional. El 20 de abril de 2021, SENASA contrata todos los servicios preventivos, diagnósticos y terapéuticos, ambulatorios y hospitalarios descritos y contenidos en el catálogo de prestaciones del Plan Básico de Salud del régimen contributivo, pese a ser descrito como un centro de terapia. En dicho contrato se establece que la modalidad de pago será por servicio de salud prestado conforme a las tarifas que se acuerden en el manual tarifario. Sin embargo, 2 días después, es decir, el 22 de abril, SENASA acuerda incluir afiliados del régimen subsidiado en la modalidad de pago prospectivos por la suma de 1,500,000 pesos mensuales fijos, con la garantía de la prestación de todos los servicios y procedimientos de rehabilitación a favor de los afiliados del régimen subsidiado. En mayo de 2022 se suma mediante adenda 1,000,000 más, pero el prestador solicita revisión justificando en que la facturación mensual excede el monto fijo, aunque no queda claro la cantidad de pacientes. Para agosto de 2023 se eleva la suma a 3,500,000 pesos mensuales. Centro Médico Doctora Daisy Cepeda, ubicado en los Farallones de Santo Domingo Este, opera en una casa que no parece cumplir con las condiciones de un establecimiento de salud. En septiembre de 2023, una adenda rubricada por Hermes Alejandro Matos modifica el contrato original de febrero de ese mismo año y establece un pago fijo de 1,600,000 pesos mensuales con la garantía de prestación de todos los servicios y procedimientos de hipertensión y diabetes por parte del prestador de servicio a favor de los afiliados del régimen subsidiado. Otra adenda de febrero de 2025, firmada esta vez por Gira Vanessa Matos Marcano, amplía el alcance al régimen contributivo, pero disminuye el monto pagado a solo 1,000,000. Viva Más, un centro de salud con sucursal en Los Prados, Distrito Nacional, presenta un contrato fechado del 20 de septiembre de 2022 con serios indicios de informalidad. Por ejemplo, el nombre de la razón social y de su representante, Príamo Daniel Marmolejos Martínez, son escritos a mano. Pero llama aún más la atención que la parte notarial también fue completada a puño y se colocó el nombre de otra persona, Francisco Minaya. Este podría ser un reflejo de la falta de criterios y la informalidad que utilizaba la consultoría jurídica dirigida por el imputado Germán Robles en la contratación de los prestadores de servicios, sobre todo para los afiliados tanto del régimen contributivo como subsidiado. El Seguro Nacional de Salud, por ejemplo, no tiene que agotar los procedimientos de selección y contratación que establece la ley 340-06
o la nueva ley 47-25 para contratar a los prestadores de servicios de salud. El artículo 159 de la ley 8701 establece que el Seguro Nacional de Salud contratará a los prestadores de servicios de salud en la misma forma y condiciones que las ARS privadas, es decir, de manera directa. En este acuerdo con VivaMax, que se contrata para brindar servicios como atención ambulatoria básica, especialidades y laboratorios, no se resalta un monto específico, pero aclara que se pagarán de acuerdo a lo establecido en un manual tarifario. En una adenda de octubre de 2024 se asigna la cantidad de 20.000 afiliados del régimen subsidiado, contributivo, pensionados y jubilados, así como programas de prevención y promoción en salud. Establece dos modalidades de pago per cápita, uno a 120 pesos por afiliado, fijando el pago mensual en 2 millones de pesos, y en los casos de servicios no capitados, el pago será integral por el servicio completo y serán facturados en el mes siguiente de la prestación. Otro contrato con informalidades similares es el de la Unidad Diagnóstica Cardiovascular Peravia, ubicado en Baní y cuyo contrato original del 20 de mayo de 2023 fue llenado a mano y representado por su gerente, el doctor Sócrates Rafael Sánchez Soto. Aquí SENASA contrata a través del régimen contributivo servicios diagnósticos y terapéuticos ambulatorios descritos y contenidos en el catálogo de cobertura. No se establecen montos ni cantidades de afiliados y se facturará de acuerdo al manual tarifario. Sin embargo, un mes después, en junio de 2023, otro representante identificado como el doctor Bernardo Antonio Abreu es quien firma una adenda. En ella se establece la finalidad de modificar el contrato para la compra de servicios de salud de fecha 10 de agosto de 2012 y de las adendas del 7 de octubre de 2013 y del 1 de junio de 2022, fechas que difieren del contrato llenado a mano de mayo de 2023. La adenda establece además que SENASA está interesada en autorizar los programas de hipertensión arterial, diabetes mellitus, HTA diabetes a su población afiliada al régimen subsidiado con un tope de hasta 30.000 afiliados anuales pagados a 115 pesos cada uno y se fija un monto mensual de 3.450.000 pesos. El llenado a mano de los contratos parece una práctica recurrente y se repite con la Clínica de Salud de Imágenes Diagnósticas CLICIT, que se ubica en la República de Colombia en el Distrito Nacional, según el documento firmado por Pablo Roberto Rosario Rojas el 19 de marzo de 2025 y notariado el 10 de abril del 2025, mediante el cual SENASA contrata servicios diagnósticos y terapéuticos ambulatorios descritos y contenidos en el catálogo de cobertura, con precios que se adjuntan como parte integral de ese contrato bajo el nombre de Manual de Tarifas y Horarios para ambos regímenes. Sin embargo, existe una adenda de julio de 2020 firmada por la directora ejecutiva de SENASA, doctora Mercedes Giovanna Rodríguez Silver, y del gerente de CLICIT, en la que se establece que el objetivo es modificar un contrato para la compra de servicios de salud del 14 de junio de 2019, y su mecanismo de pago es el modelo de contratación de pago capitado, por lo que se integra un desglose de tarifas, además de incluir los costos correspondientes al programa de promoción y prevención SENASA Contigo para el régimen contributivo. Otro de los documentos a los que CDN tuvo acceso se trata del Centro de Salud y Diagnóstico Integral, CASADI, ubicado en Cotuí Sánchez Ramírez. Una adenda de febrero de 2018, firmada por la directora ejecutiva de SENASA, Mercedes Rodríguez, y Anthony Félix Hernández, gerente de CASADI, establece compromisos para la ejecución del modelo de servicio de salud a la población afiliada de SENASA al régimen contributivo que pertenece al programa de promoción y prevención SENASA Contigo. En su artículo segundo indica que la adenda tiene la finalidad de incluir al contrato de agosto de 2014 los servicios laboratorios y los desglosa por distintas tarifas. Otra adenda de junio de 2020 vuelve a modificar los servicios y tarifas, además incluye un artículo sobre medicamentos. Las partes reconocen que el sistema de administración de medicamentos para el programa de riesgo cardiovascular y nefroprotección contará con la totalidad del compendio de medicamentos establecidos por el Sistema General de Seguridad Social con una prevalencia de 60 sustancias genéricas. Fundación de Servicios Ambulatorios Nacional de Salud, SANAS.
Se trata de una adenda de noviembre de 2022 firmada por Jonathan Tolentino Beliz que modifica un contrato inicial de 2012. En su facultad de pactar con ONGs, SENASA amplía el ámbito de aplicación de la población afiliada a una per cápita de 25.000 a 130 pesos cada uno y se fija un monto mensual de 3.250.000 pesos. Las partes acuerdan que la red de equipos médicos de SANAS operará los programas de atención ambulatorio correspondientes mediante visitas domiciliarias a los afiliados del régimen subsidiado y, en caso de ser necesario, harán referimiento al centro correspondiente para las consultas especializadas ubicadas en San Juan, con 6 equipos compuestos por médico general, enfermera y promotor de salud, en Asua con 5 equipos, Elías Piña con 2, Bauruco con 3, Independencia con 4. En otra adenda de febrero de 2024 se les reconoce que cualquier servicio adicional que se le haya proporcionado a la cantidad de afiliados 25.000 para ser pagado por SENASA. Al ser verificado por el equipo de CDN, su sede en San Juan parecería inoperante. Yo conozco parte de esa fundación, pero para mí no veo función, no veo como que está funcionando. No veo la presencia de ese senador en esta provincia. Lo que yo estuve escuchando fue que los servicios que Félix Bautista daba, no era él que lo daba, era con el recurso de SENASA. He visto muchos videos en TikTok de Félix Bautista ayudando a la gente necesitada. De verdad eso está bien, está muy bien, eso de parte del senador Félix Bautista. La Fundación de Félix Bautista aquí siempre ha dado servicios gratuitos y a bajo costo a la población. Aunque ahora mientan, que de SENASA, de que hay, pero eso, que sepa yo, no está debidamente aclarado. Otros contratos con evidentes signos de alerta son los correspondientes a Policlínicas Elohim Dominicana y a la Fundación Salud Integral FUSAIN. Poseen características muy similares en su redacción. Se establece un pago por servicio prestado sin mayores especificaciones. Ambos completados a mano, incluso en la parte notarial. Llama la atención que se coloca el nombre de la entonces directora del SENASA, Altagracia Guzmán Marcelino, pero carece de su firma, contrario al resto que eran firmados por Santiago Jacín o una gerente. En el caso de Elohim está representado por el doctor Jorge Polanco, con fecha de 2014. En el caso de FUSAIN, fechado en 2012 y representado por Arístides Manuel Bautista Rosario. También está el caso de la Clínica Cruz Geminián, que recientemente despejó dudas sobre ciertos rumores a raíz de su contratación con SENASA. Cabe resaltar que los servicios que la clínica venía ofreciendo desde 2012 a los afiliados de SENASA fueron cancelados en septiembre de 2025. Esto luego de que no prosperara en sus propósitos una adenda de julio de 2020 firmada por la gerente de SENASA, Mercedes Rodríguez, en la que se fijaban 3.781.000 pesos mensuales, pero con la excepción del 15% que debía retenerse sobre el valor que se entrega trimestralmente. Resta esperar que avancen las indagatorias para dar con toda la verdad sobre los alegados actos de corrupción en el SENASA, como ha insistido el Ministerio Público, mientras crece la sed de justicia en una población cuyo derecho a la salud ha sido mancillado. Carolyn Cuevas, CDN.